¿Cómo están, amigos deportivos? La selección colombiana dio a conocer su lista de jugadores de futbolistas convocados para enfrentar a Bolivia y a Venezuela por las dos últimas fechas de las clasificatorias sudamericanas. En este video vamos a tratar de esquematizar esta información y así obtener una alineación titular probable de la selección cafetera, la que puede presentar en su duelo contra la verde. Sin más tardar, ya comenzamos. La convocatoria de la selección colombiana está en sus pantallas. Primero está el nombre del jugador, después su posición, al equipo que pertenece y si este jugador es titular o no en su respectivo club. El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, ha convocado a 26 jugadores para los partidos, como mencionamos, contra Bolivia y contra Venezuela. 3 guardametas. Primero, Kevin Mier. Este pertenece al Cruz Azul de México y sí, es titular. Si tiene el foquito de color rojo, como ven en sus pantallas, es que es titular en su equipo, en este caso en el Cruz Azul de México. ¿Y qué quiere decir el color verde? El color verde quiere decir que probablemente sea titular ante Bolivia. Segundo guardameta convocado en la selección colombiana, Camilo Vargas, del Atlas de México, y sí, es titular. Tercer portero, David Ospina, del Atlético Nacional de Colombia, y por supuesto que es titular en su equipo. Pasamos a la zona defensiva, iniciando con los laterales. El lateral derecho, el primero que es convocado en este sector del campo de juego es Daniel Muñoz. Daniel Muñoz del Crystal Palace de la Premier League, y este jugador es titular en su equipo. ¿Por qué está de color amarillo? Esto quiere decir que no va a estar presente contra la selección boliviana por acumulación de tarjetas amarillas. Este jugador se ganó la sanción tras su último partido disputado contra Argentina. Y como vamos a ver un poco más adelante, esta es una de las bajas más sensibles, ¿no? Porque tiene 3, ya vamos a ver eso. Tiene 3 bajas Colombia para enfrentar a la selección boliviana, pero esta, la de Daniel Muñoz, es la más sentida. Enseguida vamos a ver por qué. El segundo lateral derecho, Santiago Arias, del Bahía de Brasil, y este jugador no es titular. ¿Y por qué dice sí también? Porque actualmente, sobre todo en el mes de agosto, sí ha sido titular, porque se lesionó el habitual titular, que es Gilberto, su compañero, un jugador brasileño lateral derecho también. Hace aproximadamente un mes se lesionó este jugador y por supuesto salió la titularidad de Santiago Arias, que recuerdo, este jugador era titular al inicio de esta temporada 2025, pero perdió esa posición justamente con Gilberto, que se lesionó, y retornó Santiago Arias a la titularidad del equipo brasileño del Bahía. ¿Por qué está en color verde? Ya lo explicamos. Es porque a criterio del canal va a estar como titular contra la selección boliviana. Andrés Román es otra alternativa de laterales derechos. Este pertenece al Club Atlético Nacional de Colombia y este sí es titular en su equipo. Pasamos a los laterales izquierdos. Johan Mojica es un jugador del Mallorca de España en la primera división. Este futbolista no es titular en su equipo, sino es alterno, pero que no sea titular no quiere decir que no tenga minutos. Tiene constantes minutos, alterna entre titular y después en otros partidos ingresando en el segundo tiempo, pero lo dicho, ¿no? En la mayoría no ha sido titular en el equipo español.
pero está en color verde porque yo pienso que va a ser titular ante la selección boliviana. Y vamos a ver por qué va a ser titular Johan Mojica. El que sigue es Deiber Machado, que fue titular en las dos últimas fechas clasificatorias con la selección colombiana, frente a Perú y frente a Argentina. Ha sido convocado este jugador, pero en las últimas horas se ha lesionado en su equipo, en un partido con su equipo, que es el Lens de Francia, y ha sido desconvocado este futbolista, y en su reemplazo ingresó en la convocatoria otro lateral izquierdo, que es Álvaro Angulo, de los Pumas de México, ¿no? Los Pumas de UNAM, y este sí es titular en su equipo, por eso tiene el foquito rojo, de color rojo encendido. Deiber Machado también era titular en su equipo, pero no va a estar, como dijimos, por lesión en la convocatoria. ¿Y por qué ahora surge, ¿no?, la explicación de que por qué Johan Mojica va a ser titular frente a Bolivia? Porque el jugador Álvaro Angulo tiene menos trayectoria en la selección colombiana que Johan Mojica, ¿no? Es algo ya por descarte que puede suceder. Pasamos a los defensores centrales. Davinson Sánchez, del equipo de Galatasaray de la primera división de Turquía. Este sí es titular en su equipo y a criterio del canal va a ser titular, y por eso está de color verde. Va a ser titular contra la selección boliviana, al igual que Yerry Mina, ¿no?, otro defensor central. Maneja un 4-3-3 la selección colombiana, formación. Este jugador Yerry Mina es del Cagliari, de la primera división de Italia, ¿no?, la Serie A, y sí, es titular en su equipo. Las otras dos alternativas de defensores centrales se encuentran en Gerson Mosquera, del Wolves, de la Premier League, de la primera división de Inglaterra. Este jugador no es titular en su equipo por las diferentes lesiones, ¿no?, que tuvo este jugador. Perdió la titularidad en el Wolverhampton de Inglaterra. El otro defensor central es John Lucumi, del Bologna de Italia, la primera división, y este sí es titular en su respectivo club. Pasamos a los mediocampistas. Juan Camilo Portilla, mediocampista defensivo del Talleres de Argentina, es titular en su equipo, pero a criterio del canal no va a estar titular frente a la Verde. El que sí va a ser titular va a ser Jefferson Lerma, otro mediocampista defensivo del Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra. A pesar de no ser titular en este equipo inglés, porque ha perdido titularidad, a pesar de ello tiene minutos, sabe ingresar como alterno, y es un habitual, ¿no? Es uno de los habituales mediocampistas titulares en la selección cafetera, así que no me cabe la menor duda de que va a estar titular, y por eso está de color verde. Va a estar titular contra la selección boliviana. El que se pierde, otra baja como mencionamos, ¿no? El que se pierde el partido contra Bolivia ya es otra baja sentida para la selección cafetera. Kevin Castaño, un mediocampista mixto del River Plate de Argentina. A pesar de no ser titular, ha tenido minutos, sabe ingresar en el segundo tiempo. Ha tenido algunos partidos de titular, ¿no? Pero es un alterno, más que titular seguro, es un jugador alterno en el equipo argentino. No va a estar, baja sensible para la selección colombiana por sanción de tarjetas amarillas. Obtuvo su amarilla de sanción justamente en el partido último contra la selección albiceleste, contra la selección argentina. Y ahora hablamos de Richard Ríos, mediocampista mixto. Fichó actualmente por el Benfica de Portugal. Este jugador estaba militando a inicios de temporada en el Palmeiras de Brasil y ya fichó por el Benfica de Portugal en la primera división y es titular, como lo era en el Palmeiras, lo es también en el equipo portugués del Benfica. Está de color verde porque por supuesto va a ser titular contra Bolivia.
Y el que va a comandar la creación de juego en el seleccionado cafetero es James Rodríguez, el mediocampista ofensivo. También puede funcionar como un extremo derecho, ya lo vamos a ver en el dibujo táctico. Este pertenece al León de México en la primera división y no es titular habitual, pero sí es un alterno, ¿no? Sabe jugar algunos partidos de titular, en otros ingresa en el segundo tiempo y a veces no aparece ni siquiera en la convocatoria. Es intermitente, ¿no? James Rodríguez, pero en la selección colombiana es otra historia. Se viste de amarillo James Rodríguez y prepárense, señoras y señores, porque James Rodríguez para mí va a ser titular contra la verde. Otras alternativas de mediocampistas de creación son Jorge Carrascal del Flamengo de Brasil. Por si acaso tiene un dato importante este Jorge Carrascal, que ha sido convocado por Néstor Lorenzo. No tuvo minutos desde el 6 de junio hasta el 9 de agosto. Hasta el 9 de agosto estaba parado este jugador. No tenía minutos, ni siquiera era considerado en su anterior equipo, que es el Dinamo de la primera división de Rusia, pero desde el 9 de agosto y posterior fecha fichó por el equipo de Flamengo este jugador colombiano y tampoco es habitual titular, pero tiene minutos, ¿no? Ingresa en el segundo tiempo este Jorge Carrascal en el equipo brasileño, una alternativa en la selección cafetera en el mediocampo, en el ataque. Otro mediocampista ofensivo es Juan Fernando Quintero del River Plate de Argentina, primera división. No es titular este jugador tampoco, pero poco a poco está ganando protagonismo, ¿no? Sobre todo en este mes de agosto, donde más ha estado constante, ¿no? Con minutos en el equipo de River Plate de Argentina. Ahora pasamos a la zona del ataque, empezando por los extremos derechos. John Arias está de color verde porque a criterio del canal va a ser titular frente a Bolivia. Este jugador del Wolves de la Premier League, primera división de Inglaterra. Incorporación a este jugador de este equipo inglés porque estaba militando a inicios de año hasta mitad de julio en el Fluminense de Brasil. Era titular en ambos equipos, era titular y por supuesto va a ser titular contra Bolivia. El segundo extremo derecho es Marino Inestrosa del Atlético Nacional de Colombia y es titular este jugador en su equipo. Pasamos a los extremos izquierdos. Este sí que va a ser titular indiscutible contra la verde. Es titular indiscutible, o lo era, en el Liverpool de Inglaterra de la Premier League, y también lo está haciendo ya sus primeros pasos en el Bayern Múnich de Alemania, la primera división. Luis Díaz, por supuesto, de los jugadores más peligrosos de la selección colombiana. La otra alternativa para extremo izquierdo, que también sabe jugar de un mediocampista de creación, es Hamilton Campas del Rosario Central de Argentina y es titular, por supuesto, en este equipo rosarino. Luis Suárez, por si acaso no es el uruguayo, es otro Luis Suárez que está destacando primero en el Almería, estaba, ¿no? A mitad de año en el Almería de España, la segunda división, y fue fichado actualmente en el Sporting de Lisboa, donde solo en este mes de agosto ha sido titular y ya tiene 2 goles, solo en el mes de agosto, por si acaso. 2 goles para este Luis Suárez. A criterio del canal, este jugador va a ser titular frente a la verde, completando el onceno que enseguida vamos a esquematizarlo. Otra de las alternativas en los hombres de gol de Colombia es el jugador John Córdoba, delantero centro del Krasnodar de Rusia, la primera división. Sí es titular en ese equipo y ya ha anotado solamente en agosto 4 goles. 4 goles para este delantero colombiano y se completa la lista de 26 convocados en la selección colombiana con Dairo Moreno, delantero centro, un número 9 de 11 Caldas. Es titular en este equipo, está destacando en su participación en la Copa Sudamericana
Este jugador Dairo Moreno ya tiene 5 goles solamente hablando del mes de agosto. Y haciendo un resumen de toda esta lista de jugadores convocados, 26 jugadores en Colombia, podemos observar que el director técnico Néstor Lorenzo conformó su equipo con 3 guardametas, 3 laterales derechos, 2 laterales izquierdos, 4 defensores centrales, 2 mediocampistas defensivos, 2 mediocampistas mixtos, 3 mediocampistas ofensivos, 2 extremos derechos, 2 extremos izquierdos y 3 delanteros centro. Entre sus cartas de gol, los 3 jugadores sumaron solo en el mes de agosto 11 goles. En comparación, en contraste a la selección boliviana, dirigido por el director técnico Oscar Villegas, ha convocado este mismo a 28 jugadores, 3 guardametas, 3 laterales derechos, 2 laterales izquierdos, 5 defensores centrales, un solo mediocampista defensivo, 3 mediocampistas mixtos, 3 mediocampistas ofensivos, 3 extremos derechos, 3 extremos izquierdos y 2 delanteros centro. Entre ambos, Enzo Monteiro y Carmelo Algarañaz, el queridísimo, han sumado 7 goles. 6 de esos 7 anotados por Enzo Monteiro. Carmelo Algarañaz en 2025 hasta agosto con un solo gol en su club. Estamos hablando solo de los clubes. Y con todo esto explicado nos vamos a nuestro tablero táctico para conformar, como prometimos, la probable alineación de la selección colombiana para enfrentar a Bolivia. No olviden que esta alineación probable es a criterio del canal. Investigación personal, no es la verdad absoluta, es lo que pensamos en el canal que puede presentar Colombia frente a Bolivia. El guardameta, Kevin Mier, del Cruz Azul. Titular contra Bolivia. 4 defensores. El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, maneja un 4-3-3 con su variante que enseguida vamos a ver. Por la derecha no va a estar Daniel Muñoz, baja sensible, dijimos. Entonces, lo que nos queda es Santiago Arias, del Bahía de Brasil. Como lateral derecho. El primer central. Esta es la decisión más difícil. O John Lucumi o Jerry Mina. Pero en el canal nos vamos a decantar por Jerry Mina. Jerry Mina va a ser titular contra Bolivia. Primer central. Segundo central, obviamente, se encuentra Davinson Sánchez. El regreso de este defensor central en la selección cafetera. Jugador del Galatasaray de la primera división de Turquía. Y el lateral izquierdo, tras la lesión del titular que fue en los últimos partidos de Colombia, David Machado del Lens de Francia. En el canal pensamos que se va a presentar como titular sin duda alguna Johan Mojica, del Mallorca de España. Completando la saga defensiva de los cafeteros. Pasamos al mediocampo. Jefferson Lerma, del Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra. Va a ser titular contra Bolivia a criterio del canal. Y este jugador va a estar acompañado de Richard Ríos, jugador
del Benfica de Portugal, ex Palmeiras de Brasil. Y el hombre de creación, el mediocampista ofensivo, por supuesto va a ser James Rodríguez del León de México, la primera división. Este jugador se viste con la camiseta colombiana y agárrense, señores, hay que tener mucho cuidado. Como extremo derecho, a criterio del canal va a estar John Arias, hombre del Wolves de la Premier League de Inglaterra, ex Fluminense. Hace poco militaba en el Fluminense brasileño. Por la izquierda, como extremo, obviamente va a estar la estrella de Colombia, Luis Díaz. Luis Díaz, agárrense con Luis Díaz. Hay que tener mucho cuidado con este jugador. Por supuesto va a estar presente como titular ante la selección boliviana. Y se completa la alineación titular de Colombia para enfrentar a Bolivia, para enfrentar a la verde, con el jugador Luis Suárez. Pensamos que Luis Suárez puede ser una alternativa en Colombia para enfrentar a Bolivia. Y esta es la alineación probable a criterio del canal que va a presentar la selección cafetera ante la verde. El plan B de Néstor Lorenzo, el director técnico de Colombia, pensamos que va a ser de la siguiente manera, ¿no? Para hacerlo más rápido, John Arias va a irse más estirado por el sector izquierdo. Jefferson Lerma va a ir como un mediocampista defensivo. Richard Ríos se va a ir por la derecha. Como dijimos, John Arias se va a ir. James Rodríguez por ese sector. Luis Díaz se va a mantener en el sector izquierdo. Y aquí vamos a dar el beneficio de la duda. No va a estar Luis Suárez y va a estar el jugador John Córdoba del Krasnodar de Rusia, la primera división. Por si las dudas, vamos a poner aquí, en vez de Jerry Mina, a John Lucumi, defensor central también, que estuvo presente en el partido de ida, ¿no? Que se jugó en la ciudad del Alto Villingenio, Bolivia, donde la verde derrotó 1-0 a la selección cafetera. Esta es la variación, el plan B del director técnico Néstor Lorenzo. Ya para cerrar este video, vamos a presentar la tabla de posiciones actualmente, centrándonos en Colombia, Venezuela y Bolivia, que son los que están luchando por la clasificación actualmente. Colombia está sexto, como pueden ver, con 22 puntos. Séptimo en la zona de repechaje está Venezuela con 18. Y octavo está Bolivia con 17 puntos.
Yo escuché a algunos colegas mencionar que no tenemos que darle mucha importancia al partido contra Colombia porque todo se va a definir contra Brasil, dicen, ¿no? Pero yo no estoy nada de acuerdo con ese criterio. ¿Por qué? Porque todo depende de la selección boliviana. Si gana Colombia, si le damos la facilidad de presentar un equipo alterno, un equipo B ante Colombia, les regalamos por supuesto ya su clasificación, les regalamos la clasificación y va a ir súper relajado Colombia, la selección cafetera, en su último partido frente a Venezuela, porque ya va a estar absolutamente clasificado, sin ninguna presión, sin nada. Para mí es una espada de doble filo tomarlo a la ligera el partido contra Colombia, porque si nos gana, nos golea con un equipo B, va a estar completamente clasificado y le puede otorgar facilidades a la selección vino tinto en el último partido. Para mí es totalmente todo de doble filo manejarlo o tomarlo a la ligera este partido contra Colombia. Si puede llegar este video, ¿no?, a oídos del director técnico Oscar Villegas, ojalá que sí, y mis palabras son: se necesita mucha valentía para tomar una decisión diferente a lo que te están diciendo muchos medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación de Bolivia dicen: tiene que enviar un equipo alterno, un equipo B contra Colombia, porque lo más importante es ganarle a Brasil. Bueno, con toda esa presión de los medios de comunicación de Bolivia sobre el director técnico Oscar Villegas, se necesita mucha valentía, yo digo, mucha valentía para tomar otra decisión, ¿no? Una decisión que disguste a los periodistas bolivianos, que es presentar lo máximo que tienes. Yo ya dije en diferentes transmisiones del canal, no me importan los jugadores en capilla, entre comillas, no me importa porque cada selección da lo máximo en todos los partidos. Como ven, Colombia ha dado lo máximo en su último partido frente a Argentina, ¿no? En su visita a ese país, como pueden ver en pantallas, fue el 10 de junio de 2025. Y ellos no dijeron: se viene el partido contra Bolivia, nos guardaremos, ¿no? Nos guardaremos a Daniel Muñoz, nos guardaremos a Kevin Castaño, nos guardaremos a nuestro lateral izquierdo que está jugando bien, que es David Machado. No dijeron eso, fueron con todo. Kevin Castaño se hizo sacar la tarjeta amarilla de sanción. Lo propio, un hombre tan importante en la saga defensiva cafetera que es Daniel Muñoz del Crystal Palace, recibió la tarjeta amarilla y no me estoy inventando. Mírenlo ustedes, aquí están los datos, aquí está. Ahí recibieron, en este partido recibieron la tarjeta amarilla, lo correspondiente, aquí está Daniel Muñoz y aquí está también el jugador Kevin Castaño, ¿no? No dijeron: yo le voy a guardar a Kevin Castaño, yo me lo voy a guardar al jugador Daniel Muñoz para enfrentar a Bolivia, que es un partido más accesible. No dijo eso de nada, señores. Sacó un empate en Argentina-Colombia, le costó 2 jugadores, pero sacó el empate. Un complicado empate frente a la selección argentina. Y si Colombia, un equipo tan fuerte, puede manejar estas situaciones, ¿por qué no copiar lo bueno en la selección boliviana? ¿Por qué no copiar eso, los aspectos buenos? ¿Por qué hacer caso a lo que te dicen los medios de comunicación de Bolivia? Porque con estos mismos medios de comunicación estamos ya 20 años sin clasificar absolutamente nada, ni obtener segundas fases en la Copa América, nada de nada. ¿Por qué no tener la valentía de presentar algo diferente a lo que te plantean los medios de comunicación o los colegas creadores de contenido, ¿no? Varios dicen: debe tomar un equipo B frente a Colombia. Para mí no debe ser así. Para mí debe ir Bolivia con lo máximo en este partido contra Colombia,
porque está en sus manos de Bolivia, está en las manos de Bolivia impedir que Colombia clasifique para que vaya relajado, para que le pueda otorgar facilidades a la selección vinotinto de Venezuela. Está en las propias manos de Bolivia, está en las propias manos de la selección boliviana. Y si Bolivia va a ir a especular con un equipo B, nos vamos a venir con una goleada. Y no olvidemos que Venezuela también juega contra Argentina. Hay la posibilidad, no estoy diciendo que se va a dar, pero hay la posibilidad de que Venezuela saque un punto ante Argentina. Y ahí, señores, se complica aún más la cosa. Si gana Colombia y empata Venezuela en Argentina, Colombia ya va a estar completamente clasificado. Le va a otorgar facilidades a Venezuela, que solo va a necesitar un punto. Un punto para clasificar. Un empate le basta si empata en Argentina y si pierde Bolivia. ¿Por qué no tomamos en cuenta estas situaciones, Dios mío? Porque ya estaba escuchando que Robson Mateus se va a quedar, que va a ir Henry Vaca a enfrentar a Colombia, que vamos a ir con un equipo alterno para asegurarnos todo contra Brasil. Y ya lo dije, esto puede ser totalmente una espada de doble filo. Doble filo. Quiero terminar con esto. Ojalá llegue a los oídos del director técnico Oscar Villegas. Se necesita mucha valentía para enfrentar a tus propios medios, ¿no? A los propios medios de comunicación de Bolivia, que ejercen una gran influencia sobre las decisiones de los directores técnicos. Culmino con esto y todas las buenas vibras, ¿no? Todas las buenas vibras para la selección boliviana en este partido complicado frente a Colombia. Ojalá tenga la iluminación el director técnico Oscar Villegas de presentar todo frente a Colombia. Está en sus manos. Si Bolivia empata, es la primera victoria en tierras colombianas de la selección verde, impide su clasificación de Colombia, y Colombia se les va a tener que jugar todo contra Venezuela, todo contra la Vinotinto. Está en las manos, en los pies de los jugadores de la selección boliviana y en las decisiones del director técnico Oscar Villegas. No queda nada más que esperar el partido del jueves 4 de septiembre a las 19:30 horas, hora de Bolivia. Me despido de todos ustedes, un gran saludo para todos nuestros seguidores del canal que siempre están pendientes del contenido. Arrivederci y aloha, nos vemos directo en el partido Colombia contra Bolivia. Muchas gracias a todos.